Chile. Ubicado en el extremo sur de Latinoamérica, en los suburbios de la Guerra Fría, es un territorio extremadamente rico en recursos naturales que han sido expoliados desde la época de la colonización española. Tiempo atrás, los grandes yacimientos del salitre, un mineral conocido como el oro blanco, y hoy en día las mayores reservas de cobre del mundo, han sido nuestros recursos estratégicos más importantes y codiciados por los grandes mercados mundiales. Sin embargo, el usufructo de estas riquezas solo ha beneficiado a los grandes capitales foráneos y a una oligarquía nacional voraz, monopolista, terrateniente, rentista y especuladora, que vive en la ostentación imitando a la nobleza feudal europea. Mientras tanto, los trabajadores chilenos a quienes la oligarquía debe sus riquezas han sido sometidos a terribles injusticias y sufrimientos: extrema pobreza, delincuencia, alcoholismo, analfabetismo, explotación infantil, altas tasas de mortalidad y raquitismo. Como la gran mayoría de los territorios ricos en recursos naturales, nuestra propia riqueza, más que felicidad, nos ha traído desgracia, condenando a los trabajadores chilenos a ser la mano de obra barata de una economía monoexportadora de materias primas. Cada vez que los trabajadores se han rebelado para mejorar sus condiciones de vida, la oligarquía ha recurrido al ejército y la Policía Nacional para reprimir y masacrar. Chile, más que un país, es un latifundo cimentado sobre un cementerio de trabajadores. Pero aunque disparen a los trabajadores, ninguna bala podrá matar al pueblo. Las luchas sindicales y la formación de nuevas fuerzas políticas han conquistado importantes derechos sociales: descanso dominical, sufragio de pobres y de mujeres, seguridad social, eliminación del pago con fichas. Tras décadas de organización, el pueblo chileno logró un evento inédito a nivel mundial: la elección democrática de Salvador Allende, el primer presidente socialista de Occidente. La vía chilena al socialismo de Allende ha consolidado el hito más importante de nuestra historia: la nacionalización de la gran minería del cobre, lo que permitirá la independencia económica de nuestra tierra. Para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. El ascenso de Allende desató la alegría de quienes no tenían nada y la rabia iracunda de quienes tenían todo. La oligarquía chilena, en una abierta traición a la patria, junto con las compañías mineras acostumbradas a saquear el cobre en bruto y obtener ganancias abusivas de su explotación, han recurrido al gobierno de Estados Unidos y a la CIA, quienes también ven amenazados sus intereses y temen que sigamos el ejemplo de la Revolución Cubana. Juntos trataron de evitar la asunción de Allende y, como no lo lograron, han puesto en marcha una intervención para derrocar su mandato. Guerra económica, supresión de los créditos internacionales, bloqueo a las importaciones de repuestos de la industria del cobre, inflación inducida por opositores e incluso por algunos que se hacen llamar leales al gobierno, a través del acaparamiento, la especulación y el mercado negro. Paros patronales y gremiales, huelgas de transportistas que dificultan el flujo de trabajadores, insumos y mercancías con el objetivo de paralizar la producción nacional. Atentados terroristas de grupos fascistas, asesinato de militares leales al gobierno, destrucción y sabotaje de la infraestructura pública para generar un clima de caos. Los conspiradores, quienes son propietarios de la prensa oficial, manipulan la opinión pública con noticias falsas, calumnias y sensacionalismo
sembrando la incertidumbre. Las sediciosas mujeres de las clases adineradas, por primera vez en sus vidas, toman las cacerolas de sus cocinas y las usan para instigar a las Fuerzas Armadas a levantarse contra el gobierno. Finalmente, la derecha parlamentaria boicotea, negando financiamiento, destituyendo ministros y acusando de ilegalidad al gobierno para así dar legitimidad a un golpe militar. A pesar de todo esto, el pueblo que hace unas pocas décadas no tenía nada, ahora se saluda, abraza y celebra en calles que vibran de colores, arte, cultura y música. La batalla por aumentar la producción se libra en campos e industrias, apoyada por miles de voluntarios, estudiantes, pobladores y obreros que hacen frente al golpismo y el desabastecimiento, incluso forjando importantes proyectos de salud, educación, cultura y vivienda social. Con todas las dificultades, estamos construyendo una nueva sociedad. Mira, ahí está el Chicho. Se ve que el pueblo sigue dispuesto a luchar. El pueblo no debe dejar las calles. Todavía no hemos ganado nada. Esta vez no se trata solo de cambiar al presidente. Y el golpe militar es inminente. Solo fortaleciendo el poder popular desde las bases podremos conquistar nuestro futuro. Este es el momento de hacer nuestros sueños realidad.